nosotros es terco por naturaleza, tu palabra lo dice, que no hay quien entienda. Sabemos perfectamente, Señor, que si tú no nos concedes la gracia de entender, nunca comprenderemos las verdades que están contenidas en tu palabra. Por eso rogamos, Padre, que por medio de tu Espíritu operes en cada uno de nosotros, ayudándonos a entender y abriendo nuestra mente, iluminándola para comprender, Señor. Y ayúdame a mí a explicar correctamente, Señor. Tú sabes perfectamente, Señor, cuán difícil es a veces. Sabes que esto es una verdad que para nosotros como seres humanos finitos, falibles, es muy difícil comprender, Señor, y muy difícil de explicar. Perdóname si en algún momento intentando explicar digo algo que no está del todo correcto, Señor. Estoy consciente de que quizás me voy a equivocar, porque estoy explicando una verdad muy difícil, algo que no entendemos, algo que solamente existe en ti, Señor. Y como solamente existe en ti, eres tú el único que entiendes a cabalidad tu ser. Nosotros simplemente estamos intentando discernir por medio de las Escrituras lo que dice de ti, Señor. Rogamos que nos des entendimiento y ayúdame a explicar lo mejor posible, Padre. Y cualquier falla, perdóname, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Miren lo que decía Agustín de Hipona. Agustín de Hipona fue uno de los padres de la iglesia ya en el periodo de la patrística. Agustín de Hipona decía: dame, Señor, conocer y entender. ¿Qué es primero? Si conocerte o alabarte, o si antes de conocerte el invocarte. Pero ¿quién te puede invocar sin conocerte? Fíjense, como un trabalengua. La idea es: Señor, concédeme que yo pueda conocer y entenderte. Pero déjame saber qué cosa es primero. Si primero tengo que conocerte y después alabarte, o si primero tengo que invocarte y después conocerte. Pero ¿cómo te voy a invocar si no te conozco? Básicamente el trabalengua lo que da a entender es que, al parecer, en la mente de Agustín de Hipona, lo primero es conocer a Dios. Obviamente, hermano, la alabanza a Dios, la adoración a Dios y el invocar a Dios surge después que tú has sido informado de quién es ese Dios. Cuando una persona invoca a Dios pidiéndole ayuda es porque fue informado previamente de que Él es todopoderoso. Porque si no, ¿por qué le vas a pedir ayuda? Porque te dijeron que es todopoderoso. ¿Por qué vas a pedirle que te salve? Porque te dijeron que solamente en Él hay salvación. Por tanto, es sumamente importante conocer a Dios. Por tanto, esta doctrina es crucial porque la Biblia reveló un Dios trino en cuanto a personas y uno en cuanto a esencia. ¿Qué significa eso? La doctrina de la Trinidad es medular. ¿Qué significa que es medular? Que es necesaria para la salvación. Y escuchen bien esto: nadie se va a salvar si no adora al Dios verdadero. El Dios verdadero es el Dios trino, ¿ya? Si una persona dice que adora a Dios, pero en su mente lo que tiene no es el que enseña la Biblia, literalmente está adorando a un Dios inventado por su mente, y eso se llama idolatría, porque el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en Apocalipsis dice que ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si usted no entiende bien la Trinidad y usted está adorando a un Dios que su mente se inventó, usted puede vivir convencido que si usted se muere hoy mismo, usted va a arder en el infierno habiendo venido la vida entera a la iglesia. Esto es crucial. Hermanos, de verdad a mí me preocupó cuando se hizo la encuesta, las respuestas que se dieron con respecto a la Trinidad, porque esa respuesta puede estar dando evidencia de que hay muchas personas en esta iglesia que no han nacido de nuevo. Nadie se puede salvar si no entiende perfectamente el Dios al cual tiene que invocar y al cual le tiene que pedir adoración. Básicamente en un gran porcentaje de personas en esta iglesia creen que Dios el Padre es eterno. Eterno significa que no tuvo ni principio ni fin, o sea, Él es el que siempre ha existido, pero que el Padre creó al Hijo, a Cristo, y que entonces el Padre creó al Hijo y que el Espíritu Santo es como una fuerza de Dios que opera. Yo puse eso intencional, esa es la doctrina de los testigos de Jehová, y mucha gente dijo que sí, que eso era correcto y eso era verdadero. La Biblia, Jesús mismo lo dijo: nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. El que desprecia el señorío del Hijo o la deidad del Hijo no puede tener tampoco al Padre. Esto es clave. Fíjense, una persona que cree
que Dios el Padre creó a Cristo, que Cristo es creado, ya automáticamente no tiene salvación esa persona. Porque la razón por la cual Dios o Cristo nos puede salvar a nosotros es porque es Dios hecho hombre. Si Cristo no es Dios y fue un hombre creado por Dios, pues un hombre como tú y como yo, y un hombre no puede salvar a otro hombre. Cristo es un hombre Dios, Dios hecho hombre, Dios encarnado, y por eso es que pudo aguantar la cruz y por eso es que pudo pagar todas nuestras deudas, porque es Dios. Si Cristo no es Dios, vana es nuestra fe, hermanos. Miren, vámonos para el mundo y vamos a acabar porque nos resta el infierno. Pero la razón por la cual Él nos puede salvar es porque Él es Dios, y esto hay que entenderlo. Y lo otro, si el Espíritu Santo no es Dios y es una fuerza activa, estamos negando las enseñanzas de las Escrituras, y básicamente eso puede ser como una especie de blasfemia contra el Espíritu Santo, porque una fuerza activa no recibe adoración. Una fuerza activa, tú no tienes por qué creer ni confiar, simplemente es una fuerza que opera. Pero la Biblia enseña, por ejemplo, que el Espíritu Santo es el que nos da los dones, que el Espíritu Santo es el que nos convence. ¿Cómo me puede convencer una fuerza activa de mi pecado si cada uno de nosotros tiene un pecado distinto con el cual lidia? Con fulano tiene que lidiar con el ron, con ciclaneos con el cigarro, con este con las mujeres, con este con el hombre, con no sé qué más. ¿Y cómo sabe la fuerza activa si fulano es con el ron y este es con él? No, él no puede ser una fuerza activa. Si usted cree que el Espíritu Santo es una fuerza de Dios, también literalmente está embarcado. Porque la razón por la cual somos santificados es porque el Espíritu Santo es una persona que sabe cuáles son mis problemas, que piensa, que me ve, que me está mirando y dice, Señor, tiene este problema, lo tengo que ayudar por aquí. Por eso es que me puede ayudar. Porque tiene raciocinio, porque puede escudriñarme, porque puede verme, porque sabe cuál es mi problema, porque no es una fuerza activa. Por tanto, hermanos, esto es clave que nosotros lo entendamos. Vamos, antes de empezar, vamos a dar un primer concepto. Este concepto ya yo lo he trabajado aquí en esta iglesia. La Trinidad. La divinidad se compone de tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son uno en sustancia, uno en poder y uno en eternidad. O sea, esas tres personas tienen la misma sustancia, tienen el mismo poder y tienen la misma eternidad. Y aquí está clave. Si Cristo es eterno y el Espíritu Santo es eterno, eterno significa que no tuvo ni principio ni fin. Significa que Cristo no fue creado y que el Espíritu Santo tampoco fue creado. Por tanto, no hay nada de que Jehová creó a Cristo. No, eso no existe. Cristo es eterno y el Espíritu es eterno. Lo dice la Escritura en varios pasajes. No son creados. Cada uno es eternamente Dios, pero a la vez Dios es uno e indivisible. Fíjense que aquí es donde está el problema de la Trinidad, porque el problema es que Dios es tres cosas en cuanto a una cosa y una cosa en cuanto a otra cosa. Por ejemplo, Dios es tres en cuanto a personas, pero Dios es uno solo en cuanto a esencia. Eso significa que la esencia, la sustancia de lo que es Dios es una sola. Ahora, pero en esa sustancia, metida dentro de esa sustancia, hay tres personas distintas. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu es el Espíritu. Son tan distintas, se pueden distinguir entre ellas que hasta conversan entre ellas mismas. No es que el Padre, que eso fue otra de las preguntas, fue la doctrina del modalismo, que dijimos que Dios era uno, que se había manifestado como Padre en el Antiguo Testamento, que se había manifestado como Hijo cuando se encarnó y que ahora estaba operando como Espíritu Santo morando en nosotros. Básicamente ahí estamos, por eso se llama modalismo. Un solo Dios que cambia de modo. Ahora estoy en modo Padre, en el Antiguo Testamento. Bueno, hay que venir Jesús. Bueno, déjame quitarme la careta del Padre, la careta del Hijo, vengo y muero. Ya terminé, resucité, déjame quitarme la careta del Hijo, voy a ponerme la careta del Espíritu Santo, a ver, voy a aplicar la salvación. No, eso sería una total mentira, porque entonces cuando Cristo eleva oraciones y dice, Padre, tú sabes, eso es una mentira, porque si
Si el Hijo es este mismo Dios, que era este mismo, pero que cambió de faceta, entonces él se está orando al mismo Padre, pero se está hablando al mismo. Si el Padre es el mismo que cambió de faceta, de modo cuando vino, eso es imposible. Y en el bautismo de Jesús aparecen los tres de manera separada. Está Cristo saliendo del río, siendo bautizado. Está la voz del Padre desde el cielo, este es mi Hijo amado, y está el Espíritu Santo sobre Cristo. Los tres al mismo tiempo están ahí en un solo lugar. Es imposible que sea un Dios que tiene tres facetas distintas. No, no es un Dios con tres facetas distintas. No es un Dios feliz, un Dios triste y un Dios enojado. Que a veces está feliz, a veces está triste, a veces está enojado. A veces es Padre, a veces es Hijo, a veces es Espíritu. No. Es que hay un Dios, una esencia, pero dentro de esa esencia están contenidas tres personas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y son tan distintas que hasta hablan entre ellos. Y eso lo vemos en muchos salmos. Salmo 2. Mi Hijo eres tú. Eso se lo está diciendo el Padre al Hijo. Mi Hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Están hablando entre ellos dos. Hay una conversación. Cuando se va a crear la tierra, que dice, hagamos al hombre, hagamos. Aquí obviamente se entiende que el Padre le está hablando al Hijo y al Espíritu. Está habiendo un diálogo intratrinitario dentro de ellos mismos. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Está habiendo un diálogo. No puede ser un Dios que cambia de modo, porque entonces no puede existir un diálogo. Yo no puedo hablar conmigo mismo. Mi parte feliz no puede hablar con mi parte triste, porque mi parte triste y mi parte feliz es el mismo Yanior. Sin embargo, se dan cuenta que no, que el Padre está hablando con el Hijo, que el Hijo le responde al Padre, que a veces habla con el Espíritu, y cosas así. Por tanto, no es modalismo. Cristo no fue creado. Quiero que eso quede claro. En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Juan 1:1, ¿eh? Eso puede ser traducido. En el principio ya existía el Verbo. ¿Ya? ¿Qué está queriendo decir? En el principio de que de la creación. Cuando Dios comenzó a crear por primera vez, ya el Hijo existía. Es lo que está diciendo el texto. O sea, la idea es como que a Él no lo creó nadie, porque cuando Dios quiso crear por primera vez, que dijo, bueno, esto es lo primero que voy a crear, ya el Hijo existía. Es lo que está diciendo Juan 1:1. En el principio de la creación, ya el Verbo estaba con Dios. El Verbo era ya estaba ahí. El Verbo, dice después, estaba con Dios, que se lo voy a explicar después en la pericoresis. Él estaba con Dios. Y después te lo dice claramente, y ese Verbo que estaba con él también no era el Padre, era Dios. Que eso también lo voy a explicar ahorita, más adelante. Y hermanos, el Espíritu Santo no es una fuerza activa tampoco. El Espíritu Santo es una persona. ¿Qué significa que sea una persona que puede pensar, que puede hablar, que puede tomar decisiones, que puede hacer cosas, que puede entristecerse, que puede castigar, que puede matar? ¿Hay algún texto en el Antiguo Testamento en donde el Espíritu Santo básicamente haya matado a alguien? En el Nuevo, Ananías miente, cae muerto, viene Zafira, después dice la misma mentira y vuelve a caer muerto. Y Pedro lo dice claramente, no le has mentido a Dios, le has mentido al Espíritu Santo. Se tomó la mentira como una mentira directa hacia el Espíritu y mueren los dos. ¿Ok? Pero con respecto a esto, voy a buscar un solo texto porque el tema de hoy no es demostrar que Jesús no fue creado y que el Espíritu Santo no es una fuerza activa. ¿No? El tema de hoy es hablarte de la Trinidad. Pero para que quede claro, voy a buscar un solo texto, aunque hay millones. Pero vamos a buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2. Dice claramente, vamos a leer desde el versículo 1 para que entendamos el contexto. Había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca y Saulo.
Dice, ministrando estos al Señor y ayunando. Miren el verbo, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. En ese texto hay varias cosas. Lo primero que tienen que ver es que el Espíritu habla. ¿Qué fuerza activa habla? Ninguna fuerza activa puede hablar. Él está diciendo, apártenme. Habló el Espíritu y dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé. Eso es lo primero. Él está hablando. Lo segundo que se demuestra el texto es que él tiene una voluntad propia. Apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la que yo los he llamado. ¿Te das cuenta de que el Espíritu Santo tenía una misión para ellos dos y el Espíritu los está llamando para una obra, una misión que el Espíritu decidió? ¿Qué fuerza activa puede tomar una decisión, mandar a alguien a decir esto, a decir aquello? Ninguna. No es una fuerza activa. Y ahí no me voy a detener más. Hay muchos más textos en la Escritura donde se ve el Espíritu Santo hablando, el Espíritu Santo entristeciendo, el Espíritu Santo repartiendo, dice la Escritura, dones según Él quiere, lo dice claramente, como Él entendió. O sea, se dan cuenta que Él reparte y tiene hasta voluntad para decir a fulano este don, a ciclanejo este don. Como Él entiende, ninguna fuerza activa puede hacer eso. Entonces, hermanos, la primera verdad que quiero que se lleven todos. Número uno, ¿Cristo fue creado en algún momento? Nunca fue creado. Cristo siempre ha existido junto con el Padre. ¿Ya? El Espíritu Santo fue creado en algún momento, nunca en la vida. El Espíritu Santo es una fuerza de Dios que actúa en la gente, no. El Espíritu Santo es una persona, de hecho la tercera persona de la Trinidad, que tiene mente, voluntad, que toma decisiones, que se puede entristecer, que se puede blasfemar contra Él y Él ofenderse por la blasfemia. Esa es la primera verdad que quiero que se lleven. Ahora bien, recuerden, porque vamos a empezar a hablar de la Trinidad. Es importante que ustedes recuerden algunas de las cosas que ya hemos estudiado. Yo creo que me detuve en el concepto y no lo terminé. Dice, el Padre no es de nadie, ni es engendrado, ni procede de nadie. El Hijo es engendrado eternamente del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Estas tres personas divinas, siendo un solo Dios eterno, indivisible en su naturaleza y ser, son distinguidos en las Escrituras por sus relaciones personales dentro de la Trinidad y por la variedad de obras que efectúan. Se pueden distinguir, o sea, tú puedes decir, ese es el Padre, este es el Hijo, este es el Espíritu, por las relaciones que tienen entre ellos y por las cosas que hacen. Por ejemplo, con respecto a la salvación, los tres hicieron algo en la salvación, pero los tres no hicieron lo mismo. El Padre fue el que pensó y planificó la salvación, pero el que la llevó a cabo no fue el Padre, fue el Hijo. Y el que aplica esa salvación no es ni el Padre ni es el Hijo, es el Espíritu. Por eso, si yo estoy orando y quiero pedirle a Dios, ayúdame a ser más maduro, ¿quién es el que tiene que hacer eso? El Espíritu, que es el que aplica la salvación. Si quiero pedirle a Dios que me perdone, ¿por medio de quién? De Cristo, que fue el que ejecutó la salvación. Y si tengo dudas si Dios me eligió antes de la fundación del mundo y quiero preguntarle, Señor, yo quiero que tú me hayas elegido, ¿a quién hay que decirle eso? Al Padre, que fue el que hizo la elección. ¿Te das cuenta que en la salvación cada uno hizo cosas distintas? Son distinguidos. Tú lo puedes distinguir. Este es el que hace esto, este es el que hace todo otro. El que murió en la cruz fue Cristo. Siempre lo he dicho 500 veces, lo voy a repetir, la canción que cantan en las iglesias pentecostales. Gracias, Padre, por tu sangre derramada. Gracias por eso. El Padre no derramó la sangre. No fue el Padre el que derramó la sangre. Ahí hay un problema teológico en esa canción. No fue el Padre el que derramó la sangre. Tienen que tener mucho cuidado, y se los digo intencionalmente, cuando oren. Porque muchas veces ustedes elevan oraciones y dicen, Señor, gracias porque, y empiezan a decir, y entre las cosas que dice, gracias porque tú moriste por nosotros, y tú dices, no, le está orando al Hijo, y de repente le dices, pero tú, Padre, que bueno, por fin, ¿a quién le está orando? Al Hijo o al Padre. Se dan cuenta que en la misma oración están confundiendo el Padre con el Hijo y le están diciendo al Padre que gracias por morir. No fue el Padre el que murió. Gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Señor, ayúdanos por medio de Jesucristo a que nosotros podamos... Eso lo tiene que tener siempre claro. La oración se dirige al Padre
en el nombre del Hijo y con el poder del Espíritu. Pero siempre dirijan su oración al Padre, que fue lo que Cristo enseñó. Padre, te rogamos que si te mandan a orar, va a darle gracias a Dios por el sacrificio de Cristo. Tú no puedes decir gracias, Padre, por la cruz que tú sufriste. No fue el Padre el que sufrió en la cruz. Gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo a morir y el Hijo, derramó su sangre porque así tú lo quisiste, Padre, porque eso fue lo que tu plan, tú lo enviaste para que Él muriera en nuestro lugar. Eso es orar con el entendimiento. Me estoy dirigiendo al Padre, aunque estoy hablando del Hijo, pero se lo estoy diciendo al Padre, porque se le ora al Padre en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu. Todo eso hay que tenerlo claro siempre. Recuerden una doctrina importantísima que la estudiamos aquí en la iglesia. Uno de los atributos de Dios es la simplicidad de Dios. ¿Se acuerdan de que Dios es simple? ¿Qué significa que Dios es simple? De que Dios es uno solo y no puede ser dividido en partes. En la cuestión de la Trinidad, usted no puede dividir a Dios en tres partes. Y usted no puede decir, este es el Padre, este es el Hijo y este es el Espíritu Santo. De aquí para acá está el Padre, de aquí para acá está el Hijo, y de aquí para acá está el Espíritu, y hay tres partes de Dios, negativo. Todo es Dios. Y el Padre es todo Dios, y el Hijo es todo Dios, y el Espíritu es todo Dios, toda la esencia. Es todo. Porque Dios es uno, es indivisible, no lo puedes partir en partes. Aunque tú puedes distinguir las personas, este es el Padre, este es el Hijo, este es el Espíritu, esto lo hace el Padre. Sin embargo, Dios es uno, es indivisible. ¿Se acuerdan de la doctrina de la simplicidad? Les voy a leer el mismo concepto que utilizamos aquí cuando estudiamos eso. Dios no está formado por partes, o sea, no hay tres partes, parte Padre, parte Hijo y parte Espíritu. Eso no existe, es un solo Dios, una sola sustancia. De esa sustancia emanan tres personas, pero esas tres personas son una sustancia. Dios no tiene partes, ¿ok? No es un ser compuesto, es una unidad perfecta. Todo lo que hay en Dios es Dios, ¿ok? Él no está hecho de componentes que puedes sumar o que puedes obtener como resultado de Dios. No es una ecuación matemática. Si Dios tuviera partes, eso significaría que está compuesto, y por tanto, si está compuesto, entonces tiene un compositor. Alguien lo compuso. ¿Y a Dios nadie lo creó? También significaría que depende de algo fuera de sí mismo, lo que es una negación de su aceidad. ¿Se acuerdan de la aceidad? Que Él no necesita de nadie, Él es completamente feliz, Él es autosuficiente y no necesita de la ayuda de nadie para nada en lo absoluto. Y una negación de que Él es Dios. Dios no está formado por partes ni es una mezcla o composición de su naturaleza. Eso significa que no posee atributos como si los atributos fueran una cosa que se le añaden a Él. Más bien su esencia son sus atributos y sus atributos son esencia. Por ejemplo, Dios es amor, la esencia de Dios es amor y no es que Dios tiene amor, es que Dios es amor. Y no es que Dios tiene gracia, es que Dios es gracia. No es que Dios tiene misericordia, es que Dios es misericordioso. Eso es la simplicidad de Dios. No está compuesto. No es que Dios tiene un hijo, es que Dios es hijo en la segunda persona. No es que Dios tiene un padre, es que Dios es padre en la primera persona. No es que Dios tiene un Espíritu Santo, es que Dios es Espíritu Santo en la tercera persona. Simplicidad de Dios, es uno. No puede ser dividido. ¿Ok? Ahora bien, habiendo dicho esto, vamos a explicar entonces un poco la pericoresis. La palabra pericoresis significa técnicamente morada mutua. La idea es como que las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, moran mutuamente. ¿Ya? La palabra significa morada mutua. Cada persona está contenida dentro de la otra. Escuchen bien eso. Aquí es donde vienen las partes más difíciles, que fue donde yo le pedí al Señor le ayude a explicar esto. Cada persona está contenida dentro de la otra y con ella, la iglesia primitiva, o sea, usando este término de pericoresis, estaba intentando explicar cómo es que funciona la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y cómo tres pueden llegar a ser uno realmente. Les voy a decir algo para que no se decepcionen.
Nosotros nunca en este mundo hemos visto ni hemos conocido algo similar a esto. No tenemos ninguna fuente de referencia con la cual comparar a Dios para decir, es semejante a esto. Por tanto, es sumamente difícil para nuestra mente finita comprender la Trinidad de Dios. Que nos quede claro, el que mejor la comprenda hoy en esta mañana no la va a haber comprendido nada. No sé si me entienden. Ninguno de nosotros nunca la va a comprender totalmente. Lo que sí nos tiene que quedar claro es que el Dios que nosotros adoramos es un Dios trino y que no es un Dios creado y que es un Dios simple, que es un Dios en tres personas. ¿Ok? Todos estos conceptos que les voy a decir obviamente no son míos, los estoy sacando de algunos autores, otros de confesiones y otros lugares. ¿Ok? Entonces la pericoresis significa que cada persona contiene a la otra. Miren esto, vamos para allá. Ustedes ven que cuando nosotros vamos a dibujar, por eso ninguna pizarra, ninguna ilustración puede describir correctamente la Trinidad. Fíjense que yo pongo la P por acá, el Padre está en un lado, la H por acá, el Hijo está en otro y el Espíritu Santo está en otro. Bueno, pues no es así en la vida real. Porque en la vida real el Hijo está contenido dentro del Padre y el Padre está contenido dentro del Hijo. Y el Padre está contenido dentro del Espíritu y el Espíritu está contenido dentro del Padre y el Espíritu está contenido dentro del Hijo y el Hijo dentro del Espíritu. Obviamente, si los tres tienen la misma esencia, significan que están metidos unos dentro de otro. Para que ustedes más o menos tengan una idea de lo que quiere decir que está contenido dentro de otro, es que uno está metido dentro del otro. Son tres personas distintas, pero las tres personas están metidas una dentro de la otra o contenidas una dentro de la otra. Todo eso después lo voy a demostrar con la Biblia. Primero voy a explicar conceptos para que después cuando leamos la Biblia tú digas, míralo aquí, esto es lo que Cristo estaba diciendo aquí. ¿Ok? La pericoresis es un concepto teológico cristiano que expresa el grado de unión entre las tres personas de la Trinidad. El ser de las personas entre sí implica el modo en que el Padre es en el Hijo y el Hijo en el Padre. Fíjense que el Padre es en el Hijo y el Hijo es en el Padre. Contenidos, uno dentro del otro. El Padre es en el Espíritu y así sucesivamente. Esta doctrina presupone la afirmación de que en Dios hay un solo ser, una sola sustancia y una sola esencia y una misma naturaleza divina. Eso dijo otro concepto, dice otro. La pericoresis se usa en el contexto de la Santísima Trinidad para denotar una interpretación de las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada persona sigue siendo distinta de las demás, pero participa plenamente de su ser y acción como una sola. O sea, pues vamos acá. Aunque cada persona es distinta, cada persona no es separada de las otras dos, sino que cada persona participa de todo lo demás como una sola cosa. Yo sé que es un remandingo, pero bueno, ¿cómo es? Cada persona participa de todo lo que es Dios como uno solo. Y les voy a poner un ejemplo bíblico. Por ejemplo, les voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el que viene a morar en el creyente en el nuevo pacto? De las tres personas de la Trinidad. ¿Quién es? El Espíritu Santo, ¿sí o no? Sin embargo, Cristo en un momento hablando dijo, vendremos y haremos morada con usted. Y tú dices, vendremos. No, si el que viene es el Espíritu. Pero como el Padre está contenido dentro del Espíritu y el Espíritu dentro del Padre, y como el Hijo está contenido dentro del Espíritu y el Espíritu dentro del Padre, al venir el Espíritu a morar en nosotros, en cierto sentido también están morando en nosotros el Padre y el Hijo. Eso es la idea de que ellos no se pueden separar aparte. Ellos, aunque son tres personas distintas, funcionan como un todo, un Dios. Por eso es que Pablo dice que Dios nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Hermanos, Dios habita dentro de nosotros por medio de su Espíritu. El Dios Trino está viviendo en nosotros por medio de su Espíritu. Tener al Espíritu Santo morando en nosotros es como tener al Padre y tener al Hijo viviendo en nosotros. Jesús se lo dijo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, mirar a Jesús, verlo en la cara,
No es que estás viendo al Padre, fíjese, ahí no se pueden confundir, no es que estoy mirando, este es el Padre, no, ese no es el Padre, ese es el Hijo. Pero el problema es que como el Hijo está contenido dentro del Padre y el Padre está contenido dentro del Hijo, mirando al Hijo, ahí mismo estás viendo al Padre. Por eso es que dice la Escritura que eres la imagen misma de la sustancia del Padre. Es un remandingo, pero es como es. Ese es lo glorioso del Dios nuestro, que es totalmente distinto al resto de los dioses, que no son dioses realmente. El término pericoresis es un término utilizado en la teología de la Trinidad para indicar una unión íntima, un morar y un habitar, una interpretación mutua de los tres miembros de la Trinidad entre sí, y también se usa para hablar de las dos naturalezas de Cristo. Y aquí sí hay un buen ejemplo donde podemos comparar para que entendamos un poquito mejor la Trinidad. La persona de Jesús. Jesús tiene una unión hipostática. Esa era la segunda pregunta en donde se fue medio mundo también. ¿Qué significa que tiene una unión hipostática? Que en Jesús habita toda la plenitud de la deidad y habita al mismo tiempo toda la humanidad. Él es un hombre 100% y es un Dios, y es Dios 100% al mismo tiempo. ¿Ya? Algo similar en la Trinidad. Como mismo Cristo tiene dos naturalezas, pero hay un solo Cristo, no hay dos Cristos. No es que hay dos mentes, una mente humana y una mente divina, o un Cristo humano y un Cristo, no, es el mismo Cristo. Es el mismo Cristo, que tiene dos naturalezas distintas. Asimismo, hay un solo Dios que tiene tres personas distintas. Y las tres personas coexisten en un Dios. Y que quede claro, Dios no tiene tres mentes, ni tiene tres voluntades. Dios tiene una mente y una voluntad. Porque Él funciona como uno, no como tres. O sea, a la hora de, ¿cómo puedo explicar esto? A la hora de Él actuar, Él es uno, Él no es tres. No es que el Padre quiso hacerlo de esta manera y Cristo lo quiere hacer de esta otra manera. A ver, vamos a sentarnos a dialogar. Bueno, está bien, vamos. Y se ponen de acuerdo. No, no, no. Es que lo que le viene a la mente al Padre es la misma mentalidad que tiene el Hijo y es la misma mentalidad que tiene el Espíritu, porque tienen una sola mente divina. La voluntad del Padre coincide con la voluntad del Hijo y coincide con la voluntad del Espíritu, porque tienen una sola mente, porque son un Dios, ellos tres. Ahora, aquí es donde viene la parte en que vuelan los sesos de uno. La procesión. No, ya volando, no. Aquí es donde viene el problema, en la procesión. Tú vas a ver esto. ¿Qué cosa es la procesión? La procesión es la acción por la cual un ser tiene su origen en otro ser. ¿Ya? ¿No dijimos ahorita que el Padre está contenido en el Hijo y el Hijo está en el Espíritu? ¿Ya? Y que el Espíritu está contenido en el Padre y el Padre está contenido en el Espíritu y que el Espíritu está contenido en el Hijo y el Hijo está contenido en el Padre. Bueno, pues la procesión indica de dónde procede cada uno. Porque la Biblia enseña de dónde procede cada uno. Por ejemplo, el Padre, que es la primera persona de la Trinidad, no procede de nadie. No procede de nadie. De hecho, Él es la fuente de la procesión. Él es la fuente de la procesión. Sin embargo, la Biblia enseña que el Hijo, Cristo, procede del Padre. Aquí hay el remandingo. La Biblia dice que el Padre engendra al Hijo. Engendrar. ¿Qué cosa es engendrar? Dar a luz. ¿Ya? Nosotros como padres engendramos hijos. Hay un problemita ahí. El problema es que cuando tú engendras a alguien, significa que en algún momento ese alguien no existía, lo engendraron y entonces vino a existir. No sé si me entienden. Entonces ahí pareciera como que Cristo tuvo un comienzo. El problema de eso es que la Biblia enseña de que Cristo fue eternamente engendrado. Eternamente engendrado. ¿Qué significa eterno? Ni principio ni fin. O sea, desde siempre. ¿Qué? A veces confunden, que fue concebido por María, lo confunden.
Él fue engendrado en la carne, sí. Hay que ver dos veces. En la carne él sí tiene un principio. El Cristo humano, vamos a decirlo así, sí tuvo un principio. Ahora yo te estoy hablando de Cristo como divino. La Biblia dice que Cristo es engendrado del Padre, pero es eternamente engendrado del Padre. Al ser eternamente engendrado significa que desde siempre, Él siempre, de hecho les voy a decir más, Él ahora mismo está siendo engendrado por el Padre. O sea, esto viene más adelante en un concepto que yo escribí, no recuerdo si lo escribí o no, porque ahora no lo veo por aquí, pero bueno. La idea es que el Padre constantemente está desplegando, para que ustedes entiendan, un poder que brota de Él, y ese poder hace que la esencia de Él se comparta directamente con Cristo y lo está engendrando todo el tiempo. Y por eso es que la segunda persona de la Trinidad coexiste o habita dentro del Padre y procede del Padre, porque el Padre lo engendra desde la eternidad constantemente, y por eso es que Él es el Hijo eterno engendrado de Dios. Un remandingo. Imagínense como que el Padre constantemente está sacando de Él su esencia y su poder, y esa esencia se la está dando a Cristo, y Cristo existe porque le están dando esa esencia, y que eso siempre, eternamente ha pasado así y sigue pasando constantemente. El Hijo es eternamente engendrado por el Padre. No tiene ni principio ni fin porque es eternamente engendrado. El Padre ya sabemos que es el primero, es la fuente, y nadie lo engendra a Él. El Padre no es engendrado de nadie, Él es la fuente de todo. ¿Ya? Él sí engendra al Hijo. Él engendra al Hijo, pero lo engendra desde la eternidad. Como lo engendra desde la eternidad, entonces Cristo nunca tuvo un principio. Siempre ha estado engendrado y estará engendrado por el Padre. Todo el tiempo el Padre lo está engendrando, le sigue dando la esencia, y Cristo sigue viviendo de esa esencia que le da el Padre y sigue siendo de la misma sustancia del Padre, consustancial con Él, porque el Padre se la está dando constantemente, pero Él está eternamente, sin principio ni fin, siendo engendrado por el Padre. En un sentido sí. En un sentido sí. De hecho, hermanos, en el orden jerárquico de la Trinidad, el Padre es el primero. Y por eso son los números, primera persona de la Trinidad. Primero, ¿por qué? ¿Por qué no fue el primero el Espíritu? Porque el Padre es la fuente. Es el que piensa, es el que planea. Es el que engendra al Hijo. Como el Hijo es el engendrado, pues entonces ya no es el primero. El primero fue el Padre que lo engendró. Acuérdense que este engendrar es eterno, no es que Cristo tuvo un comienzo. Pero como el Padre es la fuente de engendrar, pues ya Cristo no queda como el primero, queda como el segundo, porque es el engendrado. Y la Biblia enseña que a su vez el Padre y el Hijo, los dos, al mismo tiempo, no dice engendran, no engendran. El único que es engendrado es el Hijo. La Escritura lo que enseña es que ellos expiran al Espíritu. Expirar es soplar. Ellos expiran al Espíritu Santo, y entonces la procedencia del Espíritu Santo es la expiración que le hacen el Padre y el Hijo. Cristo engendrado del Padre procede expirado del Padre y del Hijo. O sea, el Padre engendra al Hijo y después el Padre y el Hijo expiran al Espíritu. Pero todo eso desde la eternidad, no es que eso tuvo un principio, no es que un día el Padre estaba solo y dijo, bueno, voy a engendrar a Cristo. Y engendró, hola, ¿cómo estás? Hey, ¿qué tal? Bien, vamos los dos. Hola, ¿qué tal? Somos tres ya. No, eso nunca ocurrió. Siempre fueron tres, siempre desde la eternidad ha sido así. El Padre ha engendrado al Hijo y después el Padre y el Hijo han expirado al Espíritu. Y ellos tres coexisten con la misma sustancia. Fíjense que el Padre le pasa, vamos a decir, hablando humanamente, le pasa la sustancia al Hijo, que es la esencia, y el Hijo y el Padre se la pasan al Espíritu, y por eso es que los tres tienen la misma esencia y son consustanciales los tres. Por eso es que los tres son un Dios. Es un remandingo, pero es lo que enseña la Escritura. ¿Ok? Miren lo que dicen los conceptos.
El Padre engendra al comunicar su esencia al Hijo. En la infinitud de Dios, su paternidad es infinita y por tanto Él está enfrascado en un constante engendramiento de su Hijo, lo que yo le decía ahorita. Él lo está engendrando constantemente y por eso es que Él es el Padre. Porque Él es el que engendra al Hijo, el que le da, vamos a decir humanamente hablando, el que le da vida a Cristo es Él. Y por eso Él es el Padre. Él está enfrascado en un constante engendramiento de su Hijo y su Hijo a la vez no existe más que en este engendramiento. O sea, Cristo existe por ese engendramiento que le hace el Padre. Dice otro concepto. Las tres personas de la Trinidad son un solo Dios y entre ellos hay una íntima relación vital. El Padre engendra al Hijo, el Hijo es engendrado por el Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. La Trinidad es una fecunda e íntima relación vital que tiene el Padre, como el principio de todo. Y por eso se le dice principio sin principio, para aclarar. O sea, el Padre es el principio en el sentido de que Él es la fuente, pero no es que Él tuvo un comienzo o que Él es el comienzo. Por eso dice el Padre como el principio sin principio. Él tiene al Padre como principio sin principio. El Padre entrega al Hijo su propia sustancia por medio de generación al engendrarlo constantemente a Cristo. Y a través del Hijo, por vías de amor y de expiración, Él y Cristo expiran y le comparten entonces la sustancia al Espíritu. El Padre es la fuente de toda la Trinidad y el fundamento y el principio de toda la unidad de la Trinidad, obviamente, porque el Padre engendra al Hijo y después de ellos dos expiran al Espíritu Santo. El Padre es la fuente de toda la Trinidad, el fundamento y el principio de esa unidad, y esta unidad es la consecuencia de que Dios entregue al Hijo y a su Espíritu su sustancia. ¿Ok? ¿Hemos entendido un poco esto? Antes de pasar a los textos bíblicos, para ya terminar, voy a hablar de las relaciones que existen dentro de la Trinidad. Hay 4 tipos de relaciones intratrinitarias. 4 formas en las que Dios se relaciona en Él mismo. De 4 maneras. Primera relación, del Padre hacia el Hijo. Segunda relación, del Hijo hacia el Padre. Tercera relación, del Padre y el Hijo hacia el Espíritu. Y cuarta relación, del Espíritu hacia el Padre y el Hijo. Son las maneras de relacionarse que hay entre ellos. Del Padre al Hijo, vamos con la primera. Primera relación. El Padre se relaciona con el Hijo por medio de la paternidad. ¿Ya? Ubíquense en un padre. ¿Cómo se relaciona un padre con el Hijo? Como el que tiene autoridad sobre él, el que le da órdenes, el que le manda. Asimismo se relaciona el Padre con Cristo. Por eso es que usted ve a Cristo orando y Señor, como tú me has enviado, las palabras que tú me diste, yo las dije y las di a conocer. Los que tú me diste, ninguno se perdió. Te das cuenta que fue el Padre el que constantemente le dio las órdenes a él de cómo tenía que hacer las cosas. Esa es la primera relación del Padre hacia el Hijo. Y quiero que quede claro que el Padre, miren esto que curioso, recibe el nombre de Padre en relación con el Hijo, pero no en relación con el Espíritu Santo, porque el Padre no es el Padre del Espíritu Santo, es el Padre del Hijo. Y Cristo no es el Hijo del Espíritu Santo, es el Hijo del Padre. O sea que el nombre del Padre está dado por la paternidad que Él tiene para con el Hijo, y el nombre del Hijo está dado por ser el Hijo del Padre. Fíjense qué cosa tan rara. Esa es la primera relación del Padre al Hijo. Segunda relación del Hijo hacia el Padre. El Hijo se relaciona con el Padre por filiación. ¿Qué cosa es filiación? Tiene que ver con esa filiación filial. O sea, que están unidos por lazos sanguíneos. Generalmente nosotros decimos la relación filial con mi papá es porque soy hijo del Padre. Bueno, Él se relaciona como hijo con el Padre. Obviamente como hijo
sumiso a la voluntad del Padre. Y por eso es que tú lo ves a él hablando todo el tiempo de que él hace lo que el Padre quiere y él no se sale de lo que el Padre le dijo que hiciera. Esa es la manera de él relacionarse con el Padre. ¿Ya? El Padre cuando le va a hablar al Hijo le dice, pídeme y te daré por herencia a todas las naciones. Cristo no le dice eso. Cristo no le dice, háblame y yo te voy a hacer tal cosa. No. Cristo le dice, si es tu voluntad, oh Padre, pasa de mí esta copa. ¿Se dan cuenta que la manera en la que se relacionan es distinta? El Padre se relaciona como Padre y el Hijo se relaciona como Hijo. Ahora, el Padre y el Hijo, tercera relación, se relacionan con el Espíritu Santo de una forma activa. ¿En qué sentido activa? Que vamos a decir, humanamente hablando, le dan órdenes, haz esto, haz aquello. La Biblia dice que el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo. Eso Dios les conviene que yo me vaya, porque cuando Él me vaya, les voy a enviar el Espíritu que lo procede de mí del Padre, lo dice claramente. Los dos envían. Entonces ellos se relacionan con el Espíritu de una manera activa. Haz esto, aplica esto, aquello, no sé qué. Y el Espíritu, que es la cuarta relación del Espíritu hacia el Padre y el Hijo, se relaciona de una manera pasiva. ¿Cuál es la manera pasiva de él? Básicamente él está dispuesto a obedecer cualquier cosa que le pidan el Padre y el Hijo y está gustosamente deseando obedecer lo que sea que le pidan el Padre y el Hijo. Y esas son los 4 tipos de relaciones que existen dentro de la Trinidad. Vamos a buscar ahora textos bíblicos. Vamos a ir a Juan, porque el que mejor abordó este tema fue Cristo mismo y está contenido en el Evangelio de Juan. Miren el Evangelio de Juan, capítulo 14. Los versículos del 4 al 11, miren lo que Cristo está diciendo. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ya tuvieron que haber notado que Jesús no dijo nadie va al Padre, nadie viene al Padre. Y obviamente como Él está contenido dentro del Padre y el Padre está contenido dentro de Él, todo el que va al Padre es como ir a Él. Y todo el que va a Él es como ir al Padre. Por eso es que Él dijo, el que me tiene el Hijo tiene al Padre y el que no tiene el Hijo, claro, obviamente. Porque en el Hijo está la persona del Padre y del Espíritu contenida. ¿Ok? Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ven que se dan cuenta que Él está hablando con todo el entendimiento de la Trinidad. Si ustedes le conocieran, está diciendo, también a mí, si ustedes me conocen, también a mi Padre lo conocen. Es ver lo que están diciendo. Si ustedes me llegan a conocer a mí, ustedes conocen al Padre. Y mira lo que le dice, y desde ahora le conocéis. O sea, ya ustedes le conocen y le habéis visto. ¿Se dan cuenta? ¿Ellos han visto directamente al Padre? No, ellos siempre han visto al Hijo. Pero como el Padre está contenido en el Hijo, en cierto sentido, mirar a Cristo es como ver al Padre. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y eso puede confundir porque uno puede decir, no, Jesús es el Padre. No, ahora lo va a aclarar. ¿En qué sentido tú miras a Cristo y ves al Padre? Él lo va a aclarar ahora. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Lo que les dije ahorita, el Hijo está contenido en el Padre está contenido en el Hijo. ¿Lo están viendo ahí la pericoresis? Miren ahí la pericoresis en la Biblia. Por eso le dice, el que me ha visto al Padre. ¿Por qué? ¿Porque yo soy el Padre? No. Porque el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Las palabras que os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, mírenlo ahí clarito, hermano, está ahí a la viva, está ahí para verlo. Él
hace las obras. Pero si es Cristo el que está sanando a la gente. Pero recuérdense que como el Padre está contenido en el Hijo, gracias, y el Hijo está contenido en el Padre, y el Espíritu está contenido en el Padre y en el Hijo, pues cuando Cristo hace una obra, en cierto sentido el Padre está haciendo la obra también, porque el Padre está contenido dentro de él. Y miren, creedme que yo soy en el Padre. Fíjense esa preposición, porque si no dijera en, diría, creedme que yo soy el Padre, pero no fue eso lo que dijo. Créanme que yo soy o yo existo. La idea de yo soy tiene que ver con la eternidad o con la existencia. Existencia continua de Dios, y por eso está conjugado en presente. Yo estoy siendo siempre. Yo siempre estoy existiendo. Entonces, por eso es que Cristo dice, créanme que yo existo en el Padre. ¿Lo ven ahí? Él está contenido dentro del Padre. Y el Padre en mí. El Padre también está contenido dentro de él. De otra manera, creedme por las mismas obras. La palabra obra sale por segunda vez. Eso no tiene nada que ver con esto, pero lo voy a dejar claro ahora. Cristo está diciendo que las obras que Él hace son obras divinas. Son obras de Dios. Dios es el único que podía calmar el mar. Dios es el único que podía abrirle la vista a un ciego. Dios era el único que puede resucitar a un muerto. Cada vez que Cristo hacía una de esas obras, estaba demostrando por sus obras que Él no está haciendo obras humanas, que está haciendo obras divinas. Por eso dice, si no me creen a mí, mire, créanme por mis obras. Yo estoy haciendo las obras del Padre. Nadie, excepto Dios, puede dar vida a un muerto, puede darle vista a un ciego, o puede callar una tempestad en el medio del mar y hacer que se ponga como un plato de nuevo. Es curioso que en este texto Cristo está diciendo que esas obras son obras divinas, y sin embargo los famosos milagreros carismáticos de hoy reclaman esas obras y ellos las quieren hacer también, a pesar de que Cristo dejó claro que esas obras son obras divinas, obras del Padre. No son obras para que las hagamos nosotros, los seres humanos. ¿Ok? Miren ahí mismo en Juan, capítulo 15, versículos del 21 al 26. Dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no me conocen, no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, miren ahí de nuevo las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿Por qué? Porque Él hace las obras del Padre. Obras que nadie nunca en la vida ha hecho. Pero esto es para que se cumplan las palabras que están escritas en la ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, ahora aquí está hablando de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu, a quien yo os enviaré del Padre. Mírenlo, yo lo voy a enviar, pero Él sale del Padre. Por fin, ¿de quién sale? ¿De Él o del Padre? Porque lo está enviando Él. Yo los envío, pero lo envío desde el Padre. ¿Se dan cuenta? Por eso es que dicen que el Padre y el Hijo lo envían a Él. Él procede de ellos dos. A quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Ok? Ahí mismo en Juan, capítulo 16, versículos desde el 5 hasta el 11, dice, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Lo está mandando Él. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Se dan cuenta que no es una fuerza activa porque va a convencer. Hermanos, intente convencer a alguien, a ver si usted lo puede convencer. Si no es dialogando, con un diálogo razonado. O sea, el Espíritu Santo convence, no puede ser una fuerza activa porque Él convence a la gente.
de su pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Miren, ¿qué va a pasar con el Espíritu? Miren lo que dice ahora. Porque no hablará de su propia cuenta, lo mismo que Cristo. ¿Se acuerdan? Cristo no habla lo que Él quiere, Él habla lo que el Padre le dio. Ahora dice que el Espíritu tampoco va a hablar lo que Él quiere. ¿De quién habla? ¿De la cuenta de quién habla el Espíritu? No hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará a mí. El ministerio del Espíritu Santo es cristocéntrico. La voluntad más grande que tiene el Espíritu Santo es que Cristo reciba gloria. Por eso cuando usted llega a una iglesia carismática, Espíritu Santo, te alabamos, eso no es lo que Él quiere. Él quiere que digan, Jesucristo, te alabamos. Eso es lo que Él quiere. Él es cristocéntrico. Cristo lo dijo, Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Miren lo mismo, el Hijo tomó del Padre, hizo las obras y dijo las palabras del Padre. Ahora viene el Espíritu y el Espíritu está tomando de lo que es de Cristo y es lo que está enseñando. ¿Se dan cuenta? Una persona contenida dentro de la otra y ahí ven las relaciones. ¿Se acuerdan que son 4 tipos de relaciones? Miren la relación pasiva del Espíritu, usando lo que Cristo le da para él hacer lo que Cristo le mandó a hacer. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y miren el remandingo ahora. Si todo lo que tiene Cristo es del Padre y el Espíritu Santo está tomando lo que tiene Cristo, ¿de quién lo tomó al final? ¿Quién lo dijo? Miren el remandingo. Si Cristo, todo lo que tiene es del Padre, vamos aquí. Si Cristo, todo lo que tiene es del Padre y el Espíritu Santo está tomando cosas de Cristo y todo lo que tiene Cristo es del Padre, ¿de quién tomó al final el Espíritu? Del Padre. ¿Se dan cuenta la íntima relación que existe entre las 3 personas de la Trinidad? Y eso nos habla, hermanos, de la unidad, de que hay un solo Dios. Uno solo. Juan 17, y ya con estos textos vamos a terminar. Juan 17, versículo 8. Y después versículo 21. Dice el versículo 8, aquí está Jesús orando. Dice, porque las palabras que me diste, le está diciendo Jesús al Padre, las palabras que tú me diste las he dado a ellos y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, de nuevo la preposición, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Se dan cuenta, hermanos? Conclusiones. Como decía el credo de Atanasio, adoramos a un solo Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir sus personas ni disminuir su sustancia, porque es una la persona del Padre, otra la persona del Hijo y otra la persona del Espíritu Santo. Sin embargo, son iguales en gloria y majestad y son igualmente coeternas. ¿Qué significa eso? Que Dios es uno en esencia, pero es 3 en personas. Que se distinguen las personas, el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu es el Espíritu. Sin embargo, cada uno, como son una sola unidad, cada uno depende del otro y está contenido dentro del otro. El Espíritu Santo ha sido inspirado por el Padre y por el Hijo, y a su vez el Hijo ha sido engendrado por el Padre, y el Padre es la fuente de toda la sustancia de la Trinidad, que alimenta al Hijo y al Espíritu por medio del Hijo también. Y por eso son una unidad perfecta, la Trinidad. Son uno, 3 en persona, 1 en esencia. Cristo no fue creado, el Espíritu Santo no fue creado tampoco, y el Espíritu Santo no es una fuerza activa.
Los tres son tres personas coeternas. Co significa que las tres son eternas. Las tres son infinitas en gloria, las tres son infinitas en majestad. Las tres personas son omniscientes, son omnipresentes, son todos los omnigesos. Tienen aceidad, tienen simplicidad, todos los atributos que dimos y otros más que no dimos. Todos, las tres personas lo poseen. Ninguna persona es menor que la otra. Sin embargo, por una cuestión de orden, se sujetan voluntariamente la una a la otra, pero no significa que sean inferiores. ¿Hemos quedado claros en cuanto a eso? Sean honestos. ¿Entendieron un poco mejor la Trinidad? Qué bueno. La gloria sea al Señor. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te damos gracias porque nos has permitido en esta mañana estudiar acerca de esta gran doctrina. Señor, bendícenos y ayúdanos a vivir para tu gloria. Ayúdanos, Dios del cielo, a vivir adorando al único y verdadero Dios. Este Dios que muestra las Escrituras, tu Padre, tu Hijo y tu Espíritu Santo. Rogamos, Dios del cielo, que nosotros sepamos adorarte como el Dios triuno que eres. Ayúdanos a vivir en consonancia con ellos. Si hay alguien en esta mañana que entendió mejor la doctrina, Padre, y comprendió que estaba equivocado, ayúdale, Señor, y permite que por encima de todo, cada uno de nosotros cuando cante, cuando ore, sepa a quién se está dirigiendo, porque, Señor, ciertamente, ¿cómo te invocaremos y cómo te alabaremos si no te conocemos? Ayúdanos, Señor, a conocerte mejor. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo. Vamos entonces a tener un tiempo devocional. Ayúdeme aquí a...